Tiene totalmente de todos los demás sistemas de previsión social. Porque nosotros, por ejemplo, la asistencia social, nosotros no, el Estado nos encargó de la asistencia social, destacamos todo lo que fue la asistencia social. ¿Por qué? Porque el Estado crea una burocracia que se opone a toda asistencia social. Y bueno, todos los países donde el Estado tiene la asistencia social, que la gente se muere sin asistencia médica, como pasaba en nuestro país. Entonces en todo, yo he estado en Chile, estoy en acá, he estado en muchas otras partes donde toda la parte social está en manos del Estado, es el desastre más grande que ustedes se puedan imaginar. Un ejército de burócratas que se convierten en tipos que miden de la función, pero no para la función, y eso está totalmente descuidado y abandonado. Entonces nosotros hicimos intervenir a los hombres, por ejemplo, la asistencia social estaba en manos de los sindicatos, nosotros les construíamos el policlínico, pero el sindicato lo mantenía el policlínico. Así eran dueños de su asistencia social. Y ellos no la vigilaban, cuando los médicos no andaban bien lo echaban. Pero había alguien que lo echaba. Y no era un burócrata. Y ese es el sector que le confía. No, el sector está en el Instituto de Previsión Social, lo mismo que las jubilaciones. Las jubilaciones, nuestro sistema. Todo el sistema jubilatorio no está en manos de los sindicatos, que son los que los más interesados en mantener su jubilación. ¿Quién puede ser que ellos? No obstante lo cual las cajas están exhaustas. Porque lo ha aprobado la caja, pero yo no sé cajas que tenían, por ejemplo, en todo el comercio más de 20.000 millones de pesos cuando yo caí. Y entonces 20.000 millones de pesos eran 20.000 millones de pesos. La industria, más fuerte todavía que eso. En todas las casas estaban hasta las patronales, y los industriales tenían también otras jubilaciones, porque no todos triunfan, los comerciantes igual. Miren, todo este proceso era el Instituto de Previsión Social. Pero fuera de todas estas, que prevé todos los riesgos, escapan a eso una cantidad de riesgos. La parte humana. Viene un tipo que dice, bueno, pero no se puede jubilar porque no ha trabajado, pero es un tipo que se muere de hambre, entonces alguien tiene que arrimarle algo a sus viejos, sus impedidos, alguien tiene que dejar que se muera un perro en la calle. Entonces hay un sector que no se cubre, otro que ha perdido su trabajo y no se lo entiende bien dentro de la comunidad para encontrarlo. Son todos problemas sociales que no están atendidos por ningún instituto del Estado. Entonces eso yo le encargué a Eva. Y ella hizo la fundación para eso. Se llamó Fundación de Ayuda Social. Ya no era de previsión social, de ayuda social, que cubría todos los riesgos que no cubrían los demás. Por eso tenía los hogares de ancianos, porque no todos los ancianos pueden vivir con una jubilación. Entonces tenían estos hogares para los ancianos y ancianas. Pero los hogares de tránsito, que era gente, familias que quedaban sin trabajo, iban allí, el marido no se alojaba, pero se alojaba la familia allí. Hasta que el marido encontraba trabajo, la fundación le conseguía el trabajo, le instalaba su casa, le llevaba a su familia y lo dejaba funcionando como una familia con su problema resuelto. Los policlínicos de la fundación, porque había mucha gente que se moría sin asistencia médica. ¿Por qué? Porque no todos podían ir a la previsión del Estado porque era insuficiente. Entonces, esos institutos, imagínense, fueron 16 policlínicos, y grandes policlínicos. Todo eso se cubría con que, con lo que daba el hipódromo, es decir, el 50% del hipódromo y el 50% de la lotería, y de la ruleta y casino. Es decir, el juego lo convertíamos en una obra social, el producto del juego. El impuesto a los tontos le llamaba yo. Bueno, de todo esto se encargó él. Que lo hacía muy bien y tenía gente muy capaz de nada con él. Si me perdona, señora, una cosa. Yo también tengo 53, 54, puedo hablar de acerca de eso. Para comprender la labor que para comprender la labor que la señora que Eva hacía siguiendo la directiva general, hay que ubicarse en la época. Hay que tener presente primero que la mayor parte de los obreros que trabajaban eran inmigrantes que ni siquiera sabían en qué barco habían llegado. Esos inmigrantes no podían justificar sus años de trabajo en ningún lado, porque los patrones trabajaban de albañil hoy, la semana que viene de panadero. Entonces esa gente no entraba en ningún régimen de previsión social, porque para juntar 30 años podía juntar 10, pero ya la edad era 70, 80 años no podía.
Otro de los problemas que había era que el campo había sido tan abandonado en todas las épocas antiguas que había venido una inmigración de gente, una inmigración del campo hacia la ciudad. Entonces esa gente no tenía vivienda de ninguna especie. El gobierno no se podía ocupar de darle una vivienda a cada hombre que viniera, porque entonces lo que facilitaba era la erosión del campo. Entonces tenía que haber una entidad particular que tomara a esa persona, le diera una vivienda en su tierra, en su mismo lugar, le consiguieron un trabajito. Los empleos antiguamente eran manejados por 5 o 6 caudillos políticos. Dame la libreta, conseguirme de firmas, votar por mí, y si yo entro, vos vas a tener un puesto de posero en obra sanitaria o en la municipalidad. Eso se terminó todo, ahí no hubo ningún caudillo político, no había caudillo, porque había uno solo. Ningún político, ninguno pudo dar jamás un empleo a nadie, porque el empleo se conseguía simplemente haciéndole una carta a la señora. En la residencia había una organización de ficheros, las cartas se tomaban, todas las cartas que venían, que eran 8.000 por día, se ponían en un fichero, y entonces a medida venían 20 trabajos, el ministerio tenía que hacer un trabajo, tenía 20 trabajos, los mandaba al día a la fundación, y la señora tomaba las 20 cartas de arriba, no la de fulana ni de la gitana, y se les mandaba. ¿Quién es ese hombre que sabe tanto? Es José López Vega, que está dando su proyecto para el futuro Ministerio de Bienestar Social que ejercerá a partir de 1973. Porque el empleo se conseguía simplemente haciéndole una carta a la señora. En la residencia había una organización de ficheros, las cartas se tomaban, todas las cartas que venían, que eran 8.000 por día, se ponían en un fichero, y entonces a medida venían 20 trabajos, el ministerio tenía que hacer un trabajo, tenía 20 trabajos, los mandaba al día a la fundación, y la señora tomaba las 20 cartas de arriba, no la de fulana ni de la gitana, y se les mandaba. Pero fíjese que esto explica la fase operativa del proceso, pero quizás no explica del todo en la cosa carismática que llegó a tener Eva, que era un poco irradiación de la suya. Pero ya no es personal. Eva tiene condiciones para eso. Es decir, eso es, uno capitaliza el bien o no lo capitaliza el bien. La evocación. Claro. La evocación debía nacer ya con un sentido así. Pero fíjese que yo no lo he explicado antes. Una persona se puede ocupar de lo grande. Me perdona porque yo tengo mis problemas De la grande ideológico. Y otra persona se tiene que ocupar de las pequeñas cosas. El general se ocupó de la nación y Eva se ocupó del problema personal de cada uno. Entonces se mancomunaban bien. Imagínese, usted lo viene a ver al general y lo viene a ver como la figura central histórica de un movimiento y de un paso por la vida. Pero a lo mejor veo en la puerta, me encuentro con usted, le doy un cigarrillo y digo, mira, ahora después de charlar con el general nos vamos a tomar una copita. Y entra el sentimiento de amistad por el trato directo y quitar un poco el luto de la figura. Entonces usted se tiene que poner en una balanza, ¿quién quiere más? Me quiere más a mí, hombre, porque se fumó un cigarrillo y yo me fumé el tuyo, tomamos una copa. Usted les dará una clara idea de cuál era el sentido de la política que tenía López Vega. En la puerta, estaba insinuándome que saliéramos a tomar después de la conversación una copita. Sí, parece cosa de brujo. De brujo a brujo, decía el hoy diputado Sobino Aranda que cuando hablaba con él por teléfono.